Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Ideas verdes. Ideas verdes. Comunicación.com. Estamos ya de regreso, nos acompaña ya en la línea telefónica nuestro amigo Jorge Sánchez Tello, destacado economista joven, con quien, bueno, platicamos cada martes temas interesantes. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, estimado José Alfredo. También quiero aprovechar para enviar un afectuoso saludo a Frank Estrada y en especial a todas las personas que nos escuchan a través de internet en México, en otras partes del mundo. Y quiero aprovechar para felicitar a los ciudadanos de Coahuila porque tuvieron una estupenda elección en participación ciudadana el domingo. Creo que es ejemplo de cómo poco a poco se puede ir abatiendo el problema del abstencionismo en nuestro país, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Estado de México, donde el nivel de abstención quedó prácticamente igual que en la elección pasada. Y creo que Coahuila está siendo ejemplo en este aspecto para nuestro país, estimado José. Sí, pues tuvimos una destacada participación, la gente salió a votar y pues bueno, ojalá sea el principio de una serie de elecciones en donde haya más manifestación popular, más manifestación del electorado y pues bueno, a ver ahora qué ocurre con los resultados. Esperemos que nos vaya bien. Así es, estimado José. De hecho, los grandes retos que tiene a nivel económico Coahuila, pienso que es mejorar definitivamente en obra pública, y también se ha manejado mucho un poco la polémica que ha tenido sobre sus niveles de deuda, que no es el único estado que está enfrentando esa situación. Hay muchos estados en esa situación, incluso también a nivel federal. El gobierno federal en esta administración ha incrementado de manera importante los niveles de deuda, y a partir de aquí quiero comenzar mi reflexión de esta semana sobre la macroeconomía a nivel global. Estos niveles de deuda, aunque en ocasiones no parecen importantes, José, creo que es importante recordar a las personas que nos escuchan que un país, cuando no sabe manejar sus niveles de deuda, puede tener a largo plazo importantes problemas, como los estamos viendo que los está teniendo Grecia. Grecia es un ejemplo de lo que en materia económica ningún país ni ningún estado debe de hacer. En un breve resumen de lo que está aconteciendo en Grecia, es un país que tiene importantes deudas. Su deuda ya alcanza hoy en día el 150% de su Producto Interno Bruto. Las pensiones, si bien no se ha encontrado a nivel mundial un modelo a seguir que sea eficiente y que además la gente esté contenta con lo que se jubila, en Europa, especialmente en Grecia, en España, en Italia, la gente se está jubilando muy joven. Digo, qué bueno por estas personas, pero lamentablemente esa juventud se está viendo, digamos, la juventud se está viendo afectada porque la gente se jubila cada vez más joven y vive más, lo cual les compensa un poco las finanzas públicas. Y también Grecia está enfrentando problemas de una alta evasión de impuestos. Esto quiere decir que hay muchas personas que tienen los recursos para pagar sus impuestos y no lo hacen. Durante estos días leía, por ejemplo, que en Grecia uno de los indicadores de bienestar que se puede utilizar son las personas que tienen alberca. Esto quiere decir que esas personas tienen altos recursos, pero se está detectando que en las finanzas públicas de Grecia muchas de las personas que tienen alberca ni siquiera las declaran y por ende esos domicilios no pagan impuestos. Entonces se está comprobando que en Grecia tanto las personas que tienen muchos recursos como una parte empresarial están evadiendo impuestos, lo cual ha provocado que el Estado de Grecia se encuentre prácticamente en una bancarrota. A su vez también los sueldos en Grecia están muy por encima
de lo que pueden ser competitivos. Por ejemplo, las personas que trabajan en los ferrocarriles, en el equivalente al metro por allá, para que nos demos una idea, ganan aproximadamente 100,000 pesos al mes. Qué bueno por estas personas, pero no son sueldos que están respaldados en una productividad ni tampoco en una eficiencia. A su vez también los políticos y los funcionarios en Grecia, no existe una lista de cuántas personas trabajan en el gobierno, ni siquiera se sabe cuánto están ganando. Entonces, estimado José, al ver este panorama de Grecia, muchos de estos aspectos México ya los pasó en los años 70, en los años 80, sin embargo, todavía se tiene que seguir trabajando en seguir mejorando la transparencia. A nivel estatal y a nivel municipal, prácticamente todos los estados en nuestro país no hacen transparente su lista de funcionarios, las personas que trabajan para el gobierno, cuánto están cobrando, tampoco se sabe a ciencia cierta en qué se gasta el dinero, aunque se tiene una estimación de que la mayor parte de los recursos que reciben los estados, José, se gastan en burocracias. Entonces, al ver este panorama mundial, y afortunadamente México no se encuentra todavía en esta temática, creo que México debe de tomar estas experiencias que nuestro país ya vivió y lo que está pasando en el mundo para poder prevenir lo que se prevé como una tormenta perfecta en una posible crisis que se pueda dar en el 2013, dada la situación que está pasando Europa y Estados Unidos, José. Y bien, ¿y cómo avisoras tú las economías emergentes? ¿Será el momento oportuno para que bueno, estas economías como la China salgan de compras a ver qué encuentran barato por Europa y Estados Unidos? Así es, estimado José. De hecho, bueno, durante un tiempo estoy realizando una investigación justamente sobre los países emergentes. Todavía no, me falta un poco para llegar a las conclusiones, pero a grandes rasgos este es el tiempo, el momento oportuno para los países emergentes. De hecho, lo que es Sudamérica, China y la India van a ser o ya son los protagonistas a nivel mundial de una cierta recuperación que se está dando en algunos sectores económicos, y son los que están jalando las economías, porque evidentemente Europa es un desastre. Estados Unidos se encuentra totalmente estancado. Nuestro país no ha aprovechado todavía el comercio con Sudamérica, con China. Entonces China se está volviendo ya desde hace algún tiempo el principal motor de la economía a nivel mundial. Hay que recordar que la deuda que tiene Estados Unidos, en buena medida, a quienes le deben es a los chinos. China ha estado invirtiendo muy fuerte en Brasil, en Argentina y en Chile. En nuestro país ha comenzado un poco, pero todavía sin mayor importancia. Entonces, lo que México debe de hacer es diversificar su comercio para fomentar el mercado interno ante las nuevas eventualidades que se vienen en los próximos años, José. Jorge, iniciabas hablando de deuda y luego ahora de deuda en las entidades federativas, deuda de México. Felipe Calderón ha hecho, pues ha contraído compromisos de deuda con diversas instituciones, y vemos que Sudamérica, por el contrario, quiere quitarse toda su deuda, ha pagado a los grandes bancos internacionales y tienen un crecimiento que no lo tenemos nosotros. ¿Hay alguna relación con esto, Jorge, en que ellos estén poniendo, en que nosotros estemos endeudándonos? Ellos quieren salir de la deuda, ellos están creciendo económicamente y nosotros no. Lo que pasa, José, es que, bueno, estos países emergentes, a excepción de nuestro país, están recibiendo una cantidad de recursos impresionante. No tengo el dato aquí a la mano exactamente de cuánto es, pero lo que no está recibiendo Europa y también un poco Estados Unidos lo están recibiendo estos países. Eso está fomentando, entre otras cosas, la inversión y también que les esté permitiendo pagar sus deudas. Y nuestro país, de una forma tan extraña, está adquiriendo importantes deudas, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y lo curioso es que México ya pasó por esas experiencias de mal manejo de deuda,
también de deudas impresionantes que a los mexicanos les tocó o nos tocó mucho tiempo en pagar. Entonces, sí existe cierta relación, como bien mencionas, y esto se debe, yo siento, a que en nuestro país se está perdiendo mucho tiempo en debates electorales, si bien son importantes, pero creo que nuestro país está dejando pasar el tiempo en realizar reformas importantes, reformas políticas, reformas económicas, para fomentar el mercado interno y tener una estructura más sólida para poder enfrentar estos desafíos que se calculan vendrán a partir del próximo año, y ni qué decir del 2013, porque Grecia, a pesar de que en estos días se le ha intentado como rescatar, esto no va a impedir que en un futuro vuelva a presentar los mismos problemas, porque tiene deudas que se van a vencer en el 2012, en el 2013, se habla también de que va a tener problemas Italia, España. La Unión Europea cada vez le va a costar más mantenerse unida porque cada país tiene políticas fiscales diferentes. Entonces, en nuestro país, si se está perdiendo el tiempo en hablar tanto sobre materia electoral, se está descuidando un poco los otros aspectos que considero pueden ser más importantes para el bolsillo de los mexicanos, José. Y en este sentido, estimado Jorge, ¿cómo poder hacer para que el rumbo pueda cambiar? Una cosa importante, y perdón que me conteste la pregunta, pero decías tú ahorita que los partidos, bueno, estamos sumergidos en cuestiones electorales, pero mucho de ello es porque los partidos tienen un gran presupuesto, y ahora a muchos partidos no les interesa ganar, sino simple y sencillamente tener acceso al presupuesto. Y esto te lo comento porque, por ejemplo, en Coahuila acabamos de ver de que el voto nulo fue muchísimo mayor que los votos que pudieron sacar el PRD, el PT, Convergencia y el Verde y el PANAL. Entonces dice uno, bueno, ¿de qué se trata? No les interesa ni siquiera competir, ellos lo que les interesa es tener ahí la prerrogativa de los recursos públicos, y pues hasta ahí se queda, ¿no? Entonces están preocupados por eso, y pues ya si están sumergidos en eso, como nos indicas, pues ya difícilmente estarán poniendo temas en la agenda nacional, ¿no crees? Así es, estimado José. De hecho, ese siempre ha sido el problema de todos los partidos políticos, y no solo en México, lo vemos en Estados Unidos, en la misma Europa, en toda esta problemática. Siempre ha dominado el interés político sobre el interés general, sobre el interés realmente económico, y aquí se ve y se demuestra lo que en las primeras clases que uno toma cuando cursa economía, es que justamente quien peor maneja los recursos en una economía, sea la que sea, son los políticos, porque justamente hacen lo que tú mencionas. Solamente es una lucha por los recursos públicos, y además esos recursos públicos en la gran mayoría de las veces no se manejan de una forma transparente. Entonces esos vicios, cuando se van acumulando, porque justamente en nuestro país ya lo vivimos, van a generar crisis muy fuertes en determinado plazo, porque tarde o temprano las deudas, los recursos mal manejados se tienen que pagar. Lo que le está pasando a Grecia, lo que le puede pasar a Italia, lo que le puede pasar a España, José. Entonces aquí lo que se debe de realizar son cambios, son reformas en las reglas del juego, pero si estas reglas del juego lamentablemente dependen de estos mismos actores políticos, entonces nunca van a tener, o por lo regular no tienen, los incentivos necesarios para cambiar las reglas del juego. Porque como bien dices, algunos partidos políticos a lo mejor participaron en la elección de Coahuila, por ejemplo, e incluso se maneja la posibilidad de que puedan perder su registro, pero mientras tanto ya se embolsaron un buen dinero, que es porque al fin y al cabo reciben dinero para hacer las campañas. Y es una centralización tremenda. Lo viví como candidato, Jorge, en donde el dinero, primero te dicen, bueno, pues te tocaba tanto, pero vamos a tener que agarrar un porcentaje para
el candidato tal, porque pues es el que lleva ahí posibilidades, y de eso que te tocaba, pues te lo mandamos, lo mandan tarde, y además dicen, bueno, son 100,000 pesos lo que te toca, pero de esos 100,000 pesos son 50 son en especie, y te mandan las cachuchas y las gorras hechas ya desde el centro, y te mandan la publicidad hecha desde el centro, cosa que no se adecua muchas veces a lo que tú estás proponiendo como estrategia de campaña en cualquier parte de la provincia, pero pues es que ahí está donde las cachuchas y las calcamonías y esto y lo otro se mandan a hacer en el centro con amigos pues, quizá de la gente que está manejando el partido, y de esa forma hasta los mismos partidos que deberían ser en este sentido hasta desarrolladores de la economía por los grandes recursos que manejan, pues ahí también vemos una concentración tremenda de la riqueza y una opacidad a la hora del manejo terrible también. Así es, estimado José, y de hecho no se ha encontrado todavía un modelo que pueda sustituir esto que nos describes, porque por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar que luego dicen, bueno, si se privatizaran las elecciones, si no se recibieran recursos públicos, entonces que sea un financiamiento netamente privado, y aquí podemos ver la otra parte, lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos todas las campañas son financiadas por el sector privado, y aquí abiertamente las empresas apoyan a determinados candidatos. De hecho ya hay una tendencia, los banqueros apoyan a X partido, las televisoras apoyan, bueno, algunas televisoras apoyan a un candidato, las otras a otro. Entonces se pensaba que eso podía ser más transparente las elecciones, evidentemente no, porque al final del camino, José, todo es una lucha por intereses que se puede centralizar o no se puede centralizar, pero desafortunadamente no se ha encontrado cómo poder hacer un poco más transparente e incluso tener un poco mayor de equidad en este tipo de elecciones, porque por ejemplo muchas veces se argumenta de que cierto candidato puede tener cierto apoyo estatal o que el otro candidato tuvo apoyo federal, pero desafortunadamente todos los partidos lo hacen por igual. Los que son gobernados por el PRI van a apoyar al PRI, los que son gobernados por el PAN van a ser apoyados por el PAN e incluso por el gobierno federal. También el PRD en la Ciudad de México ha habido casos en las elecciones donde hacen exactamente lo que muchas veces critican en otros estados. Entonces, al final del camino, José, todos los partidos, todos los políticos que participan en este tipo de elecciones tienen como primera premisa ganar, luchar por el poder, luchar por esos recursos públicos, y en ocasiones la ciudadanía y sus propuestas pasan a segundo plano. Oye, Jorge, creo que el PSD es el único que no lo hace, pero porque no tiene ningún funcionario. Así es. Si no, sí lo haría, ¿no? Si no, sí lo harían, porque al fin y al cabo las reglas del juego, José, así están, y todo mundo acepta participar bajo estas mismas reglas. Si no les pareciera desde hace tiempo, ya las hubieran cambiado, porque eso sí, salen todo mundo a criticar, pero las reglas del juego así están escritas, José. Sí, y lo lamentable, Jorge, es que en nuestro país dicen, por ejemplo, tú dices, bueno, es que luego viene la tendencia de que tal o cual empresa apoya tal o cual candidato, y aquí se supone que eso, para eso son los grandes presupuestos que se les dan a los descomunales y ofensivos, presupuestos que se le dan a los partidos, para eso son. Y pues resulta que también hay apoyo de todo tipo para los candidatos, de empresas de dinero sucio, dinero limpio, etcétera. Y eso es lo lamentable de México, y creo que eso también ocurre en el modelo económico, en el sistema de seguridad, porque nunca se hace lo que estrictamente se dice que se va a hacer. Así es, y yo siento, o sea, yo no veo malo que X o Y empresa apoyen a los candidatos, José. Aquí lo que falta a veces un poco es generar un poco más de transparencia, que se ha generado, ya no son las elecciones de Estado como en los años 60, en los 70, sino que también hay que reconocer que se ha ido haciendo más transparente. Pero también si una empresa, al fin y al cabo,
vivimos o intentamos vivir en un modelo de economía privada, también están en su derecho, porque es dinero privado, de apoyar al candidato que mejor les plazca. Sí, pero que se haga libremente, Jorge, o sea, que ya se descare, ¿no? La cosa, y digan, bueno, sí se puede y éntrenle, porque como que el tapujo y como que sí, como que no, y luego tenemos ahí spots que no se sabe nadie quién pagó, y entonces pues bueno, que se libere y digamos, bueno, a ver, quién abiertamente está apoyando, ¿no? Ya la gente, en base a su criterio, a su educación, pues tomará la decisión, ¿no? Exactamente. Pero lo que pasa es de que hacemos como que pues somos, ponemos una legalidad absurda muchas veces en el país, que es muy fácil de brincar, y ahí es donde nos entrampamos. Así es, de hecho, se viene relacionado con los temas que por lo regular aquí tratamos, de que es la libertad. Al fin y al cabo, de todas formas, esas empresas lo van a hacer. Entonces, si lo van a hacer, que mejor sea en base a transparencia, y también que eso no implique violar la equidad hacia los demás participantes, porque de hecho, José, en otras democracias pasa lo mismo. Sobre las campañas sucias, afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo el punto de vista, en el 2012 ya no se van a poder hacer. Pero si comparamos en Estados Unidos, por ejemplo, las campañas sucias en televisión son 1000 veces peor que las que se hace o las que se hicieron en nuestro país. Y también de los famosos spots, justamente por eso el IFE ha tratado de regular eso, y todo mundo tiene acceso a esos spots, que cada quien los utilice para ciertos fines. Eso ya queda en cada partido. Pero por ejemplo, en la elección del 2006, López Obrador bien pudo haber respondido a muchos de esos spots, porque tuvo acceso también a spots en televisión, pero él nunca quiso caer en ese juego. Entonces aquí pero este tipo de campaña ya se canceló. Unos dicen que está bien, otros dicen que está mal, porque atenta realmente contra la democracia. Pero al fin y al cabo, José, quien decide en cualquier tipo de elección deben de ser los ciudadanos, y lo vemos en Estados Unidos. A Obama le hicieron campañas sucias de que comunista, socialista. Creo que la mayoría de los estadounidenses, hasta islámico, lo andan haciendo, pensaban que era el anticristo, y aún así ganó las elecciones. Entonces, si bien es necesario hacer una crítica hacia el sistema democrático, hacia sus fallas que tiene, nuestro país no deja de tener todavía importantes fallas, a pesar de que se ha avanzado. Pero también todos los partidos, José, tienen que hacer una autocrítica. En nuestro país, creo que ya el discurso antipriista, de que contra el sistema, etcétera, creo que ya está muy desgastado por parte de la izquierda, y la izquierda y también creo que el mismo PAN deben de hacer una profunda autocrítica al interior de lo que está pasando en sus partidos, porque no es posible, por más apoyo que se les dé, les metan las arrastradas que les metieron el domingo. Entonces eso implica que algo están haciendo muy mal, a diferencia de las elecciones del año pasado, donde cuando fueron en alianza lograron algunos triunfos. Entonces, si todavía estos partidos quieren tener presencia y ser competitivos en el 2012, tienen que hacer una autocrítica, José. Sí, pues mira, la verdad es de que uno, en lo particular, creo que Encinas fue superior en los debates, digo, en lo muy estrictamente personal, particular, fue muy superior a los demás candidatos en los debates. Pero pues llegan los resultados electorales y luego Encinas dice, no, pues es que fue una elección de Estado y etcétera, etcétera. En realidad sabemos que cómo operan los partidos en el gobierno, sea el que sea. Algunos con mayor o menor intensidad en cuanto a intervención en las elecciones, pero siempre intervienen, como tú lo señalas bien, cuando son gobierno. Incluso gente de gobiernos de otros estados llegan a donde hay una elección financiados por el gobierno de tal o cual color, y en este sentido pues no cabe lo que dice Encinas a mi gusto, de decir no, pues es que fue una elección de estado. No, pues es que si hubieran sido 5 puntos porcentuales, pues no te digo nada, pero la diferencia fue una cosa pavorosa,
Y entonces, pues sí, lo que coincido contigo en el sentido de que, oye, pues mejor haz una autocrítica y ve por qué estás desilusionando al electorado, por qué no te has podido acercar con los jóvenes, y de esa forma pues empezar a crecer, porque sí, de plano, y acá en Coahuila ya ni para qué te platique de los votos del PRD, ¿no? Entonces, de esa forma, la pregunta es hacia adentro, como tú dices, tienen que hacer una introspección. Así es, estimado José, y creo que al fin y al cabo siempre es importante tener partidos fuertes, o sea, también no se trata de que un solo partido siempre gane, porque en una democracia tiene que haber pesos y contrapesos. Creo que en las elecciones se ha marcado un importante camino. Se ve que el norte, por lo regular, es bipartidista, solamente hay dos partidos, a diferencia de lo que pasa en el centro sur de nuestro país, donde las elecciones generalmente son tripartitas. Entonces, en cierto sentido sí se habla de cierta pluralidad de nuestro país, pero también es un poco preocupante los resultados del domingo, porque no hay un contrapeso, independientemente de como bien mencionas, de los recursos que manejan tanto de un lado como de la otra parte, porque no nada más es una parte, ambas partes reciben apoyos de gobiernos estatales, otros incluso del gobierno federal, y si aún así les meten una arrastrada, creo que justamente también ahí debe de existir esa autocrítica, porque partidos políticos que han reciclado también viejos liderazgos, a lo mejor ya no están de acuerdo a las necesidades de los jóvenes, de plantear nuevas propuestas. Si uno escuchaba, por ejemplo, las propuestas de Encinas, de Bravo Mena, justamente son las mismas de siempre, y peor aún, Encinas simplemente se la pasaba hablando del DF, cuando a la gente, yo supongo, del Estado de México, lo que les interesaba era que les hablaran del Estado de México, y eso que es un estado que todavía tiene muchas necesidades y mucho camino por andar. Entonces, creo que a un año de las elecciones del 2012, si bien las elecciones del domingo no fijan todavía ningún rumbo, porque mucho puede pasar, creo que es buen momento para que los que tuvieron la derrota electoral del domingo tengan una reflexión muy seria en la elección de sus candidatos, porque evidentemente eso pesa, si no simplemente van a ser borrados del mapa electoral en el 2012. Pues sí, es cierto, Jorge. Y pues bueno, te agradecemos muchísimo el habernos tomado la llamada como todos los martes, Jorge, y estamos en contacto vía Twitter y nos hablamos el próximo martes. Estimado José, muchas gracias por la invitación, y con mucho gusto nos estamos escuchando el próximo martes. Nos vemos. Hasta luego. Bien, nuestro amigo Jorge Sánchez Tello. Vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en comunicación con nuestro amigo Alberto Cerdán, quien está a punto de entrar a una conferencia, y también Javier Gileta va a estar también va a tener otro compromiso después de la entrevista, por lo cual nos tenemos que ir rapidito, ser ágiles, y pues también esto nos da una idea de qué tan activos están nuestros invitados y qué tan actualizados, pues son las actividades que ellos tienen. Vamos a un pequeño corte y volvemos con Alberto Cerdán. Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Ideas verdes. Comunicación.com.